Bueno, muchachos, muy buenos días. Continuando con nuestra clase de Ciencias Sociales de grado noveno. Hoy ya tenemos una nueva etapa histórica del siglo XX, ya después de 1945, ya lo que empieza la posguerra de un conflicto que hay entre Estados Unidos y la Unión Soviética que vamos a tener ya como la Guerra Fría. Bueno, hay que entender que este periodo histórico aproximadamente va a cumplir 40 años, es decir, se estableció durante 40 años, en donde diversos aspectos políticos, ideológicos, culturales, económicos, van a trascender en la historia del ser humano. Bueno, entonces, el conflicto que inicia prácticamente es por la hegemonía tanto ideológica como económica en el mundo. Se entiende que la Unión Soviética, después de la invasión alemana, ingresa como un poder militar, digamos, Stalin, el restablecimiento militar que va a tener la Unión Soviética va a ser tan poderoso que ya cuando se reúnen Churchill, Roosevelt y Stalin, llegan a un consenso de que hay dos hegemonías que tienen que repartirse territorios europeos, porque es que a futuro la proyección de la historia va a ser que, a ver, esas dos hegemonías van a estar en disputa. ¿Listo? Una que va a tomar la ideología de 1917, que es el pensamiento marxista, y otra que va a heredar supuestamente el capitalismo y en la actualidad va a ser así. Bueno, ¿por qué se le llama Guerra Fría? Bueno, lo ideal es que se entiende como Guerra Fría porque no hubo un conflicto militar, perdón, directo entre esas dos potencias. Es decir, el enfrentamiento no se dio directamente entre ellos, sino que hubo un movimiento o unas estrategias ideológicas con base a lo que eran aliados o patrocinio militar o económico entre sus aliados. ¿Listo? Entonces no hay un confrontamiento directo entre estas dos potencias. Ahora, hay unas características del inicio de esta Guerra Fría, la primera es la económica, que se van a establecer un modelo comunista o socialista y un modelo capitalista. Estos dos modelos van a tener gran influencia en Latinoamérica, digamos, nosotros aún tenemos ese efecto con la crítica supuestamente a los de izquierda, derecha, digamos, Colombia no ha sido capaz de superar esa etapa. Y también en lo que es Asia. ¿Listo? En Asia y en Latinoamérica va a tener gran influencia estas dos ideologías y la manipulación tanto de la Unión Soviética como Estados Unidos la vamos a repercutir mucho acá. Vamos a hablar del primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, que son tres aspectos que se tomaron en esta época para determinar qué país será desarrollado, qué país será capitalista y comunista. ¿Listo? Tenemos una carrera tecnológica que se va a desarrollar durante todo este periodo. Vamos a hablar de una generalidades en esta clase, ya después vamos a entrar a partes específicas y un juego de aliados que es lo más importante. Dos bloques ideológicos, dos grandes bloques que van a influenciar hasta el punto de que los aliados son los que se van a enfrentar entre sí. ¿Listo? Los más adeptos, es decir, tanto dictaduras como tiranías, como gobiernos democráticos, van a tener mucha influencia de estos dos bandos. El bloque ideológico, digamos, estalinista o la Unión Soviética va a tener mucha repercusión en países africanos y en asiático, exactamente en lo que es la Revolución China, que vamos a hablar de ella, también de lo que es la guerra entre las Coreas, Vietnam y también lo que es la Revolución Cubana.
Estados Unidos va a jugar muy diferente a lo que es la Unión Soviética, en el sentido en que Estados Unidos va a patrocinar varias dictaduras aquí en el Caribe, en Centroamérica y en Sudamérica, apoyando esas dictaduras militares, ya sea con armamento o con dinero, haciendo que se derroquen gobiernos democráticos o gobiernos socialistas para imponer un gobierno militar. La Unión Soviética lo hacía de una forma muy diferente, ya sea de una forma directa con dineros, que fue ya con la Revolución Cubana en 1958, o patrocinando con dinero a las guerrillas comunistas de las diferentes partes del mundo. ¿Listo? También la expansión territorial, digamos, al contrario de Estados Unidos que trató, digamos, de patrocinar esos territorios que hacían parte de Occidente, la Unión Soviética invadió varios territorios. Uno de esos efectos colaterales, bueno, Estados Unidos también ya lo hizo, que fue con Vietnam, que la guerra de Vietnam fue una invasión estratégica que hizo Estados Unidos, y la Unión Soviética va a hacer en Medio Oriente exactamente lo que es Afganistán. ¿Listo? Dos bloques ideológicos que va a ser una lucha constante, que van a tener triunfos como derrotas, pero lo que va a buscar es esa hegemonía. Ya miraremos quién fue al final de este conflicto la triunfadora frente a eso. Primer mundo, segundo mundo y tercer mundo nace en esta época desde un modelo político y económico para definir qué países son capitalistas, qué países son comunistas y qué países son en vía de desarrollo. Vamos a entender los países de primer mundo, es decir, pensamiento eurocentrista, el pensamiento capitalista, hace entender que un mundo civilizado son los que comparten ese pensamiento, el pensamiento estadounidense o el pensamiento europeo. Es decir, usted, para que pueda ser entendido como primer mundo, es que usted debe ser supuestamente democrático y debe compartir los ideales de Estados Unidos, aunque sabemos que Estados Unidos es uno de los países más invasores que ha existido, ¿no? Entonces, o si no, miremos Medio Oriente cómo lo ha vuelto, ¿no? Segundo mundo, el segundo mundo va a entenderlo como los países socialistas, los aliados de la Unión Soviética, países que comparten el mismo ideal de la Unión Soviética y desean que el gobierno comunista o socialista siempre prevalezca en sus territorios. Y tercer mundo, vamos a entenderlo como los países africanos y latinoamericanos, que son países en vía de desarrollo, que aún no tienen las capacidades económicas para ser un país de primer mundo como Estados Unidos, y tampoco tienen los recursos económicos para llegar a ser un país comunista o socialista, o no tiene el gobierno comunista o socialista. ¿Listo? Nosotros digamos, no, la palabra tercermundista, ¿cierto? En algunos momentos se decía porque se hacía entender que eran países pobres, en pocas palabras. ¿Listo? En este momento el socialismo no se veía como una pobreza, sino que se veía como una competencia ideológica en ese sentido. ¿Listo? Entonces tenemos primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Una carrera tecnológica total se dio en esta época, es decir, los avances tecnológicos que hoy tenemos, muchos se dieron en esta etapa ideológica se dieron gracias a, primero, tener una supremacía. Digamos, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética desarrollaron mucha tecnología. Digamos, lo que fue el televisor, lo que fue el automóvil, la carrera aeroespacial, fue una de las bases más importantes de esto. Listo, voy a hablar sobre generalidades. La base tecnológica de la Unión Soviética de Estados Unidos, más que todo, se va a desarrollar es con base quién puede dominar el espacio. Lo pongo entre comillas, el espacio. ¿Listo? ¿Por qué? Se trataba de colocar el primer satélite, pues la Unión Soviética lo va a hacer. El primer satélite va a ser lanzado por la Unión Soviética, posteriormente Estados Unidos va a contestar,
se trató de colocar el primer ser vivo en el espacio, que fue la perla laica. La Unión Soviética lo pudo colocar eso. Posteriormente Estados Unidos, el primer astronauta mujer lo va a poner es la Unión Soviética y así sucesivamente, hasta que también se empieza a desarrollar el prototipo de arma nuclear. ¿Listo? Al igual que Hiroshima y Nagasaki, se había dado la invención de la bomba atómica. El siguiente paso era crear algo más poderoso que la bomba atómica. Y en eso también se empieza a desarrollar aspectos científicos y van a crear lo que es la bomba H. La bomba H, la bomba de hidrógeno, que es entre 10 a 20 veces más poderosa que la bomba atómica, va a ser desarrollo tecnológico. ¿Cuál es el siguiente paso? Están en dos hemisferios, en el hemisferio occidental de Estados Unidos, el hemisferio oriental va a ser la Unión Soviética. Se dice que el avance tecnológico de la era espacial era poder llegar a la Luna, dominar el espacio, pero también hay que sacar esa hipótesis de quién podía construir un cohete tan poderoso de poder colocar un ser humano en el espacio, o quién era capaz de construir un cohete tan poderoso que podía colocar una cabeza nuclear y poder llegar de hemisferio a hemisferio. ¿Listo? La carrera espacial también tiene un ente que es lo que vemos actualmente en los desfiles de Estados Unidos y Rusia, que son la capacidad militar de generar un apocalipsis nuclear, es decir, la capacidad militar de crear escudos militares que son defensas a misiles, o crear un misil tan potente que pueda llegar de un lugar a otro lugar y afectar y generar un caos nuclear. También hay que mirarlo eso. Se dice que Estados Unidos, ya en 1969, exactamente un 20 de julio, cuando el hombre llega a la Luna, Estados Unidos ganó esa carrera espacial, pero hay que mirar que Estados Unidos tuvo la capacidad de ir allá, pero no significa que la Unión Soviética no lo haya hecho. Es decir, mientras que Estados Unidos creía que lo más grande que iba a tener era llegar a la Luna, no. Lo que necesitaba la Unión Soviética era colocar satélites y por lo tanto tener una capacidad de un misil nuclear para lanzar. ¿Listo? Por eso es que muchos lados manejan, no, es que la carrera espacial la ganó Estados Unidos porque pudo colocar un hombre de la Luna. No, la ganó la Unión Soviética, que sabía cuál era su fin. ¿Listo? Aparte de eso, vamos a tener desarrollos tanto ya es en llamadas internacionales, el GPS, que el GPS al inicio empieza como una estrategia militar de ubicación, el Internet, que el Internet nace como un aspecto militar y ya posteriormente se empieza a comercializar eso. Ya miraremos cómo se choque económico del capitalismo y comunismo en esta época. Esa carrera militar, como ya he mencionado, es qué capacidad tengo para crear armamento, ¿no? Digamos, la capacidad que tenía militar de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Si Japón no hubiera atacado Pearl Harbor, Estados Unidos no hubiera tenido un desarrollo económico militar tan grande y tan a gran escala de construir buques, aviones, balas, etcétera. Al igual que la Unión Soviética no hubiera tenido ese avance militar si no se hubiera atacado Stalingrado por parte de la Alemania nazi. ¿Listo? Entonces, más que todo, la repotencialización de eso es crear armamentos que tengan de gran avance y a la vez pueda generar más daños en este momento. Bueno, el juego de aliados es muy importante, como les comentaba al inicio. El juego de aliados se da es porque yo necesito que los peones, por eso coloqué, digamos, esta imagen de un juego de ajedrez, porque nunca el rey y la reina se van a arriesgar en un tablero de ajedrez, sino que voy a poner los peones. Tanto los aliados de uno como los aliados de otro se convertían en los ejes principales para manipular y para dominar. ¿Listo?
El dominio de territorios ya no sea un aspecto colonial como decirlo, sino es de sustraer materia prima, sino en sacarle un beneficio y ese beneficio es apostarle al mejor. ¿Listo? Al que yo pueda construir aliados alrededor mío es porque si hay un ataque, ¿cierto? Los aliados son los primeros en defenderme. Y hay que mirar esa lógica, son los primeros en defenderme y por lo tanto esa defensa hace que el frente de poder, que es el centro digamos, de ese imperialismo soviético, imperialismo de la Unión Soviética, va a tener la capacidad de defenderse a un futuro y eso va a ser ya con proyectos nucleares. ¿Listo? En Latinoamérica, Estados Unidos, lo primero que ideó fue cuando acabó el plan, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el plan Marshall más que todo se convierte en un plan que es patrocinar por medio de dineros la reconstrucción de Europa y segundo, patrocinar varias dictaduras. ¿Listo? Estas varias dictaduras que se van generando van a ser para prevenir que el comunismo no llegue a Latinoamérica, ya que Estados Unidos había un proyecto que Estados Unidos entendía que si a futuro se continuaba o continúa la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica se iba a convertir en el patio trasero de Estados Unidos, donde ellos iban a sacar suministros para poder reforzar su parte alimenticia de los soldados y su parte militar, listo, sacar los recursos de Latinoamérica. Ya cuando después termina la Segunda Guerra Mundial, se convierte en Latinoamérica como ese bastión en donde se trata de llegar es para que el comunismo no lo haga. ¿Cómo lo hace? Bueno, patrocinio a dictaduras militares como las del Cono Sur, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil. En la totalidad de Latinoamérica existió dictaduras militares y tenían el patrocinio de Estados Unidos. En la Santa Unión Soviética, al igual que habían dictaduras, surgieron muchas guerrillas de izquierda, ¿vale? O entre esas las FARC, porque hablo de la FARC y no hablo de ELN y M-19, porque son tres guerrillas muy diferentes en pensamiento ideológico. Por eso cuando se movilizó la guerrilla tenía unos ideales igual de la Unión Soviética de llegar al poder, pero lo que es el ELN y el M-19, cuando estemos avanzando a historia de Colombia del siglo XX, van a entender mucho por qué esas tres guerrillas son muy diferentes, son de izquierda, pero tiene una finalidad y un inicio que hace que no las convierta en iguales. Bueno, entonces ese patrocinio va a ser por medio de armamento. Ya cuando llegue a la revolución con el 1958 va a ser un directo con dinero, armamento, comida para Fidel Castro y ante todo va a ser una estrategia para que Estados Unidos esté amenazado. Desde Cuba hasta lo que es Miami, lo que es Florida, todo ese lado, está muy cerca y Estados Unidos siempre creyó que la Unión Soviética iba a utilizar a Cuba como un puente para poder lanzar misiles a Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, bueno, ya dando esta introducción a lo que va a ser la Guerra Fría, que es un tema muy largo, que lo vamos a dividir en hechos económicos, políticos, estrategias militares o conflictos militares, como Vietnam, Afganistán, la guerra de las Coreas, la revolución cubana, las dictaduras en Latinoamérica, vamos, y vamos a generar como ese rompecabezas para entender muy bien esta época. ¿Listo, muchachos? Entonces les agradezco mucho por ver este video y ahorita en el grupo les voy a dejar la actividad a realizar. Gracias.